Y otra yo. Esta palabra trató mucho conmigo, ¿no? Cuando la estaba preparando, yo decía, bueno, si es conmigo, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre dije, no voy a predicar algo que no pasé, que no experimenté, que no me tocó vivir. Así que bueno. Hoy vamos a hablar, ¿me pones el título, Ira? De dos temas que son re importantes para nosotros como iglesia, ¿no? Uno de ellos es hambre y el otro es valentía. Estuve buscando conceptos de qué es en realidad el hambre. Dice que es la necesidad. Se refiere a un impulso que es causado por una necesidad, valga la redundancia, que es necesario para nuestra supervivencia, como es llenar el estómago, el verdadero hambre, ¿no? De nuestro cuerpo. Dice que es un apetito, que es un deseo y es una necesidad. Pero yo busqué primero necesidad. ¿Por qué? Porque yo conversando con alguien en casa, yo le decía, ¿te diste cuenta cómo el Señor une nuestro estómago, nuestro corazón y nuestra mente con todo lo espiritual? ¿Se han dado cuenta de eso? Todo nuestro ser, como somos todos un mismo cuerpo, lo une todo con lo espiritual. Entonces, el hambre es la necesidad de un impulso nuestro por llenar nuestra panza, ¿no? O sea que es un apetito, y el apetito es el deseo. Pero aquí hay una diferencia. Cuando tenemos tanto apetito, nos comemos lo que venga, ¿o no? No te pones a pensar ni a evaluar qué vas a cocinar. Cuando tenés hambre, tenés hambre. Un pedazo de pan duro te llena la panza y se acabó. Listo, es hambre. Pero hay un deseo atrás de esto, que aunque estás viendo el pan duro, o estás deseando comerte una buena hamburguesa, queso cheddar, tomatito, lechuguita completita, ¿no? Esos son nuestros deseos. Los deseos están en la mente. Después lo googleé si quieren, pero es así. Ya me asesoré. Bueno, a causa del hambre, yo decía, ¿por qué esto, Señor? Ahí me lleva el Señor a Mateo 5, 1 y 2. Jesús recién empezaba su ministerio. No hacía nada, hacía poquito, ¿no? El capítulo 4 habla que cuando Él empieza, hace muchos milagros. En el de arriba dice que habían afligido de diversas enfermedades, paralíticos, ciegos, de todo venía sanando, de todo. En ese entonces Jesús tenía 4 discípulos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los otros todavía no aparecían en la historia, ¿no? El capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, nosotros. Había mucha gente, pero no todos querían escuchar. Había multitud que había recibido de Dios, pero no querían escuchar a Jesús. Habían recibido milagros, pero no estaban a los pies de Jesús. Dice que sentándose vinieron a él sus discípulos, los que tenían hambre de seguir escuchando y de seguir viendo lo que él estaba haciendo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí viene todo un montón de bienaventuranzas, ¿no? El verdadero hambre, ¿dónde estaba? Era de esos 4. Porque no dice que toda la multitud lo rodearon y lo taparon, como cuando sanó a la mujer del flujo de sangre.
No, dice que solamente los 4, sus discípulos, vinieron a donde estaba él. Vamos a Mateo 14, 22. Yo creo que esto me llevó a mí a entender. En Mateo 22 habla cuando dice el 22, 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, del otro lado, entre tanto que él se despedía a la multitud. O sea que era re cordial: Jesús, ¿cómo te va? ¿No? Y había mucha gente porque seguía haciendo milagros. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, solo, cuando ya no había nadie. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, por su relación, por su intimidad con el Padre, porque era necesario, para hacer el milagro del día, era necesario comer de su papá, alimentarse de donde él venía, que venimos todos del mismo lugar. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, empezaron a gritar. Los corajudos le decían, ¿no? A ver, voy a seguir leyendo antes que... Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Les dijo: yo soy, no dijo soy Jesús. Acuérdense, estuvimos juntos allá, vieron los milagros, acuérdense. No dijo eso. Yo soy. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a dónde? A donde estaba Jesús. Jesús iba al Padre y Pedro iba a Jesús. Siempre hablamos con este versículo de las tormentas, de los procesos, de las pruebas, de las dificultades, de todo lo que tenemos que enfrentar en el día y en la vida, que a veces nos sobrepasa, y siempre vamos de rodillas a donde está Jesús para que Él nos fortalezca, nos llene, nos dé sabiduría y discernimiento para poder superar lo que estamos pasando, porque a veces es tan grosso que no sabemos cómo salir de donde estamos. Siempre vemos esto como una prueba, pero no vemos a Pedro. Pedro también estaba en la barca, a Pedro también lo sacudían las olas. Pedro estaba en la misma tormenta que estaban los otros. Pero él fue valiente, fue audaz, confió en el yo soy y tomó la decisión correcta. Se bajó. Y yo digo, ¡fua! Chiquito coraje. El otro parado ahí arriba, ¿quién se anima a cruzar la laguna caminando? Salvo que Dios te diga, anda porque voy con vos. Yo creo que 2 pies para abajo, no. Y saben que a Pedro también le pasó lo mismo. Porque él le dice: si eres tú,
vaya. Pero ese si eres tú, yo lo meditaba y decía, también lo dijo con duda. Porque él nunca escuchó a Jesús diciendo, hey, Pedro, soy yo, Jesús. Estuvimos allá atrás hace un rato. No le dijo así. Él también escuchó el yo soy. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque los otros que estaban en la barca creían. ¿Por qué tuvieron miedo? Decía yo. Porque ellos creían que estaban seguros donde estaban. No estaban confiando en lo que habían visto antes. No estaban confiando en que era la misma voz. Yo decía, pero ¿por qué Señor? ¿Por qué no están confiando si te escucharon hace rato? ¿Vieron lo que hiciste? ¿Escucharon cómo hablaste? Pero era porque no le conocían. Realmente no le conocían. Solo por lo que veían. Digo, pero si se alimentaron de lo mismo. Tenían el mismo hambre que Pedro. Escucharon lo mismo. Vieron lo mismo. Se estaban alimentando de lo mismo. Muchas veces nos dejamos influenciar por lo que nos rodea y no le estamos prestando atención a la palabra. Porque, ¿qué pasa cuando estás lleno? Empezás a elegir, ¿o no? Si estás en un reasado, empezás a elegir, a ver esta costillita, menos grasa, pero cuando tenés hambre, que pasó mucho que no comiste algo que te gustaba, te comes con grasa, cuerito de chancho, que venga, reviente el hígado, reviente. Es así. Pero cuando estás lleno, empezás a elegir. Y no te das cuenta que lo que estás comiendo es comida igual. Igual que la carne gorda. Lo mismo cuando estás eligiendo. Pero ya te pones más fifí. Yo decía, Señor, claro. Elegís quién predica, si te gusta la persona. Ayer hablábamos con él. Si nos cae bien el que está ministrando. La comida es la misma, sale todo de la misma fuente. No importa el que la trae. Soy yo. Ando todo el día entre medio de los terneros y les hablo, parezco una loca. Yo, sí, yo. Y el Señor me habla a mí con esto. Y yo le decía, Señor, ¿por qué todo esto? Porque todo enero se ha estado hablando del perdón, de la sanidad, de la restauración, de buscar la sanidad. Si el otro no quiere sanar, entonces vos tomá coraje, sé valiente como Pedro, anda a aquel lugar, aunque el otro te ofendió, anda allá y decirle, che, perdóname, ¿sabes qué? Creo que te ofendí, o me parece que sí, si realmente te ofendí, pensándolo bien, sí te ofendí, te pido perdón. Hoy lo decía el pastor. Pero a veces hacemos lo de los otros discípulos, nos manoteamos de una cuerda porque creemos que estamos seguros y resulta que la falta de perdón, las oraciones ni siquiera suenan al techo. Y creemos que estamos seguros que tenemos una relación re de bien con Dios. Sin embargo, no soltamos. Por eso los otros no se bajaron. Uno estaba agarrado, me imagino, ¿no? Uno de la orilla, el otro de una soga, el otro metido dentro de un salvavidas. El otro dijo, bueno, estamos sobre la madera, estoy salvo. Y en realidad no es así. Porque no es así. Dice que si no soltas perdón, tus oraciones no llegan. No salen más de puras palabras. Cuando nos volvemos exquisitos con la palabra, yo le decía, Señor, ¿y dónde está? Yo lo escuché, ¿dónde está? Y está en 2 Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, la palabra que es verdad, que es real, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Nos volvemos tan exquisitos y tan superficiales que nos volvemos insensibles a la palabra que es verdad, que es la que está en la Biblia, que puede, hablábamos ayer, le digo, están esperando que venga alguien de etiqueta, alguien que tenga un renombre que diga apóstol de todas las naciones, para escuchar la misma palabra que estamos dando nosotros: perdón, sanidad, restauración. Yo le decía ayer, el Señor está confirmando la palabra con lo que estamos conversando, le decía Ariana. Y escuchando otra pastora, esta me decía, o sea, el video decía, dice, no sentándonos en mesa de escarnecedores. Por esto es que yo les cuento esta palabra, porque recuerdan que el jueves Eugenia hablaba de las raíces de iniquidad, raíces de pecado. El pecado es el fruto, recuerdan el arbolito que nos hizo ilustrar. Bueno, la raíz es algo que no podemos ver, porque está tan enterrado y creemos que ya lo tenemos superado y que está resuelto en nosotros, cuando en realidad el Señor tiene que usar un montón de palabras para decirme: Cecilia, ¿de qué tenés hambre? ¿De qué te estás alimentando? Porque estas preguntas me las hacía yo primero. ¿De qué te estás alimentando? Yo decía: Señor, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, hablo con mi familia de tu palabra, cuando puedo doy palabras de aliento. Y yo decía: ¿qué más hay que no estoy viendo? Y esta mujer decía que aunque no participaste de lo que se dijo, te sentaste en mesa de escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos carroñeros que buscan destrozar a alguien. Y yo decía: Señor, ¿de qué me alimenté? Por eso no la podía ver, porque ya había pasado y yo creía que lo tenía resuelto, o todo resuelto. Y resulta que a veces nos encontramos con que tenemos una raíz de amargura por alguien que nos dijeron, y no somos capaces, no somos valientes como Pedro de tomar la decisión correcta, bajarte, salirte de donde está contaminado y andar, que te está diciendo: ven. Simple palabra, le dijo: ven. Y Pedro obedeció en el acto. Si venimos hablando de todo esto, del perdón, la sanidad, ser sano, ministerio sano, tanto nos va a costar escuchar el ver de Jesús, que en realidad nos beneficia a nosotros mismos, porque todos somos sanos. Nos sanamos nosotros y sanamos a otros. Dice: y descendió Pedro de la barca andando sobre el agua para ir a Jesús. Muchas veces nos quedamos con que, conforme a la situación que estamos, y decimos: son pruebas, pero a veces esas pruebas traen una consecuencia, que es por un pecado, o es por una falta de perdón, o es por una necesidad que no fue saciada. Y todo esto es porque lo razonamos con la mente. Todo lo tenemos que pasar por la mente, todo lo tenemos que filtrar, porque en realidad no vemos la palabra, porque primero pasamos por la mente quién es el que le está llevando. Entonces,
no avanzamos. Estamos dando vuelta en círculos, como una callecita, y nos seguimos subiendo en el mismo caballito, en el mismo autito, y no avanzamos. Sanar relaciones. Y yo decía, tu palabra en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y él está hablando de lo espiritual. Lo compara con llenar la panza por el pan, pero también en lo espiritual. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué Pedro se animó y los otros fueron unos cobardes? No, tuvieron miedo. Tuvieron miedo de lo que Dios podía hacer con ellos y no se atrevieron a bajarse de la barca. Tuvieron miedo de ser sincero con el otro y decirle, che, tengo miedo, pero bajémonos igual. Si está llamándonos. Y tuvieron miedo de tomar la decisión de salir a pelear arriba del agua por lo que Jesús les estaba ofreciendo, que era una re gloria caminar por arriba del agua. Un poder extraordinario, porque Pedro todavía no hacía milagro. Él era un discípulo más. Y Jesús le dice, vení. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos en serio la palabra de Jesús? Cuando Él nos dice, ven, va pasando uno que te das cuenta que su cara refleja dolor, tristeza, y nos quedamos de este lado de la vereda y no vamos a echar una mano del otro lado de la vereda. Solamente porque, por miedo. Miedo al rechazo, miedo a que no nos tengan en cuenta, miedo a que no sepa escuchar, no sepa entender el otro. Pero si nos apoderamos de la valentía de Pedro, vamos a ir mucho más allá, vamos a ser capaces de pedir perdón, vamos a ser capaces de ponernos acá adelante como me tocó a mí, porque ya no hay nada a lo que estás agarrado, se lo entregaste todo a Jesús y Él es el que se hace cargo de vos para que vos vayas por el agua hasta donde Él está. Cuando Pedro mira la tormenta y se empieza a hundir, ¿quién le extendió la mano? ¿Los que estaban arriba del barco? Entonces, a nosotros, cuando creemos que nos estamos hundiendo, ¿quién nos extiende la mano? ¿A dónde tenemos que ir al principio? Con Mateo 5, a los pies de Jesús. Meditando mucho en esto, yo le decía, Señor, creía que estaba buena la comida que estaba comiendo. Y aunque no fue por la boca, fue por el oír. ¿De qué nos estamos alimentando? Porque no solo es lo que decimos, sino lo que escuchamos y lo que vemos. Y también de lo que escuchamos nos alimentamos. Por eso el Señor, cuando me recordaba esta palabra de esta otra pastora en internet, me decía, en mesa de escarnecedores, yo decía, ¡fuah, Señor! Me diste con el ojo del hacha. Porque presté mi oído, me alimenté de algo que no era sano. Aparentaba una buena manzana, pero por dentro estaba podrida y yo me la estaba comiendo.
Entonces yo decía, Señor, ¿y esto? Ustedes se han puesto a pensar que, no sé, si a los pastores les pasa que cuando empezás a predicar, a preparar la prédica, es como que estás leyendo el versículo, pero a la vez es como que alguien te lo va dictando por dentro, letra por letra. Como que te hacen todo así una película re clarita y vos vas escribiendo solamente. Yo le decía, Señor, entonces, muchos en este tiempo tienen comezón. Son selectos para comer. Se fijan en lo que están viendo y no en lo que tienen que escuchar. La voz que le está diciendo, ven, animate, entregalo todo, solta todo. De tu familia me encargo yo, de tus hijos me encargo yo, de tu trabajo me encargo yo. Yo recién pensaba en esto y decía, Señor, wow, cuánta verdad hay en esta palabra. Soltás perdón, cayó el agua. ¿Qué es lo que nos ata? Y es como decía Auge, a veces está en la raíz, está tan escondido que no podemos soltar, aunque somos libres, porque Cristo nos hizo libres en la cruz, por medio de la sangre, rajó el velo y todo lo que pasó, pero no nos estamos dando cuenta que somos libres, porque hay algo que todavía nos tiene atado, como a mí. Creemos que estamos seguros en el lugar que estamos y a veces no es así, porque hay algo que todavía nos está atando, hay algo que no queremos soltar. Lautaro tiene que seguir 15 días más con muletas, no las puede soltar para poder tener estabilidad, para poder salir bien, y está haciendo caso al pie de la letra, pero es por obligación. Pero en lo espiritual, ¿qué no queremos soltar? Que no nos deja alimentar de lo que es verdad, que solamente tenemos comezón de la palabra, de oír la palabra. Por eso venimos los jueves, por eso venimos los domingos. Pero en realidad no se ve un cambio que dice, el amor de Cristo reina en mí, mora en mí y salgo con la cabeza en alto. ¿De qué nos alimentamos? Que no nos está dejando ver la verdad del Evangelio. ¿Quién lo escribió? ¿Por quién fue dirigido? Por el Espíritu Santo, todas las personas que lo hicieron. Sin embargo, nos soltamos el que nos trataron mal, nos soltamos el problema familiar, nos soltamos. Entonces, todo lo que hacemos es quedarnos en un lugar que creemos que estamos seguros, pero en realidad estamos tambaleando junto con la barca. Yo decía, Señor, seguí hablando a mi corazón porque me gusta esto de la corrección, porque me largo a llorar como loca, pero me hace bien, porque entiendo mi error y me hace repararlo, me hace no volverlo a cometer, me hace apartarme de lo que me estoy alimentando mal y enfocarme de nuevo en lo que sí me alimenta, en lo que sí me llena, en lo que sí me sacia, que es el pan de vida, como dice Juan. Sobre todo cuando termino de orar y de preparar esta palabra, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no he hecho fuera. Otro mar de lágrimas para la Cecilia. Cuando comprendes que el amor de Cristo supera todo,
yo decía, no me buchonees. Cuando comprendes ese amor que te sana, que te restaura, que te da la fuerza y la valentía de Pedro para soltarlo todo, bajarte como un loco y salir caminando por el agua sin importar que vas a dudar, sin importar el problema, sin importar que te vas a hundir. Porque cuando Él te vea que te estás hundiendo, te va a extender la mano para que vos te vuelvas a sentir seguro. Juntos volvieron a la barca. Es tan sobrenatural el amor de Cristo. Una vez conversando con Nico se nos hizo muy tarde y no podíamos parar de llorar y conversar. Le digo, si comprendiéramos el valor del amor, nadie saldría a hablar de nadie, nadie señalaría a nadie, porque no nos alimentamos del amor real, no nos alimentamos de la palabra. Pero tenemos que comprender el amor. Me gusta cuando le leen a los que se casan, el amor no es jactancioso, el amor no dice lo contrario, no se levanta en vano. Pero hasta que no comprendemos el verdadero amor de Cristo, seguimos agarrados a una cuerdita, a un salvavidas arriba de una madera que se está moviendo para todos lados, que en cualquier momento se da vuelta y se hunde, y tú con la maderita que creía que estaba seguro. Creo que Dios quiere seguir tratando con nosotros en la sanidad, en fijar en qué escuchamos, seleccionar pero para bien. Pedro fue astuto y tomó la mejor decisión. Empecemos a seleccionar dónde nos juntamos, con quién nos juntamos, con quién hablamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. No veamos, como le dije a la Cecilia que habla con los terrenos, solo escuchemos el ver. Solo escuchemos, mi amor es más grande, que te voy a perdonar todo. Escuchemos, yo estoy para sanarte, física, emocional, espiritualmente. Yo estoy para darte fuerza cuando te quedaste sola. Esa es la verdad. Jesús reflejando su amor en nosotros. Y cuando comprendamos ese verdadero amor, nos va a dar la valentía para salir adelante. Como iglesia, si tenemos un cojo, a ponerle el otro hombro para que el otro siga caminando, que vaya cojeando, vamos juntos, pero vamos para adelante. Esa valentía nos va a llevar a levantarnos a la hora que sea, a orar por quien sea. Así no nos conozcamos, como me pasó. Hija, ora por tal y tal que está enferma, tiene cirrosis. No entendía nada, mamá con mayúscula, no ve muy bien. Sí, mamá, ahí voy. No sé quién es, pero la señora aceptó a Jesús, es hermana mía, es amor de Cristo. No sabía quién era, yo me levanté a orar, ¿qué voy a hacer? Si ese es el amor de Dios, el que nos lleva a interceder uno por otro. Podría haber dicho, mamá, es muy temprano. El amor de Cristo supera todos nuestros defectos y nos lleva a mejorar nuestras virtudes. Que hace buenos líderes, que hace buenos maestros, que hace buenos sonidistas, buenos músicos. Porque el amor empieza a sanar todas las asperezas, las va lijando, va suavizando todo. Y no lo dejamos. Si el Señor sigue hablando de esto, es porque quiere que realmente seamos sanos y
y no lo estaba escuchando. Yo decía, Señor, otra vez este tema. Quiere decir que falta. Yo decía, ese jueves que me tocó predicar, digo yo, según el pastor Alberto, lo pudo ver. Entonces nosotros estamos más ciegos, imposiblemente ciegos. Porque si una persona es un siervo de Dios y lo está viendo de lejos, y nosotros estamos acá adentro y no lo podemos ver en nosotros mismos. Con todo esto yo entendí un montón. Gracias, Pedro, por bajarte. Porque a nosotros nos falta eso, el coraje de Pedro, la valentía, la decisión de tomar las buenas decisiones. Era tan valiente que sacó la espada sin importarle que estaba que soldado. ¡Chácate! Le cortó la oreja. Re valiente, Pedro. Había un montón de soldados, podría haber dicho, ¿para qué le voy a cortar la oreja a este si los otros me van a traspasar? No le importó nada. Que nada nos ate, que nada nos importe hacer lo que Dios nos mandó a hacer para poder avanzar como iglesia. Va más allá de la sanidad y la comprensión, sino el amor de Cristo realmente en nosotros, realmente en nuestros corazones, que lo podamos reflejar al punto de que nada quede oscuro. Yo les voy a invitar que se pongan de pie. Padre Celestial,